Con 48 firmas, la bancada del fujimorismo presentó la moción de censura contra el ministro de Educación, Jaime Saavedra, por presuntos hechos de corrupción ocurridos en el Ministerio de Educación y por la responsabilidad política en esos sucesos. El presidente Pedro Pablo Kuczynski, por su parte, dijo que hoy están evaluando presentar una cuestión de confianza para el gabinete ministerial. Mientras tanto, el diario Correo reveló una comunicación sostenida por miembros de Fuerza Popular durante la interpelación. Al respecto, Luis Galarreta, vocero de ese partido, dijo que le parece genial que vean cómo ellos se arengan. Marisol Espinosa fue designada secretaria general de Alianza para el Progreso en reemplazo de Luis Iberico, quien fue designado embajador del Perú en Italia. El anuncio lo hizo el líder de esa organización política, César Acuña, quien resaltó que Espinosa será una de las pocas líderes mujeres que vienen a hacer política en APP. Según el informe de la Comisión Presidencial de Integridad, el Estado pierde por actos de corrupción unos 12.600 millones de soles, cifra que equivale al 10% del presupuesto general de la República de este año. En el Día Internacional contra la Corrupción se conoció que la Procuraduría de la Contraloría General de la República ha iniciado un total de 137 procesos penales contra funcionarios que cometieron actos de corrupción en una evaluación realizada hasta el tercer trimestre de este año. El emporio comercial de Gamarra amaneció inundado de basura en plena campaña navideña. Los empresarios de Gamarra se quejaron de que la empresa encargada del recojo no lo hace, pese a que este servicio se ha incrementado en un 500%. Diógenes Alba, dirigente de los comerciantes, afirmó que esto ocurre luego de que los empresarios denunciaron el cobro irregular a los ambulantes por espacios en la vía pública para expender sus productos. Ya sabe que si quiere estar bien informado, solo tiene que entrar a nuestra página web www.canaln.p. Muy buenas noches, bienvenidos a En Portada. Nos acompaña ahora Augusto Sonde, como lo han escuchado. ¿Cómo estás, Vero? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a presentar también a nuestros invitados. Tenemos al analista político, Henry Rafael, a quien le damos las buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Alfredo Lozada, dirigente nacional del PPC. ¿Cómo está? Augusto Rey, regidor de la Municipalidad de Lima. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, vamos con el primer tema, que es obviamente el todavía ministro, relacionado al todavía ministro. Todavía ministro. Es el todavía ministro de Educación, claro, el señor Jaime Saavedra, que hace unos momentos estaba cumpliendo una actividad, haciendo una premiación, y dijo, ante la pregunta de los periodistas, si iba a renunciar, que eso no iba a suceder de ninguna manera. No va a renunciar ni a hablar. Si él se va a exigir que lo voten y que los responsables de su salida carguen con todo el peso político de esa decisión congresal. Bueno, ya fue presentada de manera oficial la moción de censura contra el ministro de Educación, con 48 firmas, todas de la bancada fujimorista, y esto fue la noticia también de hoy, que y ni una aprista firmó, ¿no? No, que las otras agrupaciones políticas decidieron no firmar la moción de censura. En conferencia de prensa, los apristas dijeron que ellos no la iban a firmar, que preferían también y le pedían al ministro que renunciara. Ajá. Vamos a escuchar qué fue, qué otra cosa ha sucedido. La portada de Diario Correo. Pero una firmita de Mulder hubiera sido por lo menos un gesto, ¿no? Político. Divertida. ¿Ah? Después de todo lo que ha dicho, después de todas las cosas que ha sacado, después se queda en offside, después, que renuncia nomás. Un momentito, ¿qué pasó con el partido aprista? Ahora ven que la cosa de repente no es tan popular ante el público y no quieren comprometerse con la salida del ministro. Bueno, antes de comentar aquí con nuestros invitados, vamos a ver qué dijo el vocero de la bancada fujimorista, el señor Galarreta, y también el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Escuchemos. 1308 ha sido presentada exactamente hace unos minutos, a la 1:40 o 13:40 horas exactamente, y queremos dejar constancia que Fuerza Popular tiene su agenda pelear confrontacionalmente contra la corrupción. No vamos a aceptar hechos de corrupción dentro de ningún estamento público. Los congresistas de Fuerza Popular, ejerciendo el derecho constitucional, presentamos esta moción. Lamentamos también que ya el día del debate hayan adelantado opinión varias bancadas en querer pasar por alto la corrupción que hemos denunciado en el Ministerio de Educación.
Creemos este tipo de intervenciones generan inestabilidad y frenan la inversión. Y yo creo que la gente tiene que estar bien consciente de eso, porque si nos vamos por ese camino, vamos por un camino que no es bueno. El pedido de confianza continúa en pie. El pedido de confianza. Mire, estamos evaluando el tema del pedido de confianza, porque hay temas bien complicados ahí constitucionalmente, pero lo estamos evaluando. ¿Se puede o no se puede solicitar este pedido de confianza? Mire, yo creo que sí se puede, pero hay que ver cómo nos organizaríamos, ¿no? Bueno, empecemos con nuestros invitados esta noche. Henry, ¿qué opinas sobre toda esta escaramuza que se ha armado en torno a la posible salida del ministro Jaime Saavedra? Sí. Yo creo que estamos ante una situación no nueva en el país. Esto me hace recordar mucho cuando el Congreso, casi con el mismo partido que está hoy embanderando la salida del ministro Saavedra, hizo lo mismo con la ministra Najara, con la Premier. Y en ese momento también un sector decía que era mejor que ella renunciara, cosa que no se dio. Y no se da porque normalmente el gesto de la renuncia se hace antes. Yo recuerdo más bien una interpelación previa que se hizo a la ministra de Salud, Midori Dijavi. ¿Se acuerda cuando hubo las huelgas? Y se interpeló a la ministra de Salud y todo indicaba que iban a justamente también pedir su censura, pero antes del pedido de censura la ministra renunció y entonces el tema no pasó a mayores. Hoy ya no estamos en esa situación, no creo que el ministro de Educación vaya a renunciar, pero sí me preocupa un poco las imágenes que hemos visto ahorita en que mientras en la bancada del Congreso tienes a un vocero, quien responde en teoría a un vocero congresista es el presidente de la República. Entonces yo ahí sí considero que hay un desbalance en la forma como el gobierno responde a temas de carácter congresal. El presidente de la República creo que está un poco desprotegido en la forma como está representada su comunicación con la ciudadanía. Creo que sus congresistas deben ser los que estén ahora dando la cara por esta pugna en el legislativo, por más que sea un tema de un ministro. Así es, y es que yo creo, lo que lo vengo sosteniendo en estas últimas horas, es que hace falta un shock político. El gobierno necesita de actos políticos, porque además se da algo que no se ha dado en la historia del Perú, creo, en los últimos años, por lo menos, que tengamos un presidente y un gobierno con ministros destacables, con un premier destacable, con un presidente destacable, pero sin operadores políticos sociales, principalmente, que normalmente ese rol lo cumple el partido político. Y el partido político del presidente Kuczynski no está de la mano. Es que no es un partido, pues. Mira, yo recuerdo mucho, ¿te acuerdas, Verónica, el día en que estábamos acá cuando Keiko Fujimori estaba dando su discurso en el local de inauguración, o donde reinauguraban el local del Paseo Colón? Claro. ¿Eso qué celebraba? Celebraban los 100 días del inicio del gobierno congresal de Keiko Fujimori. ¿Dónde lo celebraron? En un local político, con los partidarios, con los congresistas. Claro. Y dijimos... Exacto. Si PPK quisiera hacer esto, no podría hacerlo. No podría hacerlo, porque ¿y dónde lo celebró? En Palacio de Gobierno, encerrado, con sus ministros, con una bancada que todavía no termina de cuajar. Entonces, yo creo que ese shock político tiene 3 elementos. El primero, que en el gabinete y en el entorno del gobierno se refuerce, de estamentos políticos de alguna otra forma que mejoren la relación con el Congreso. Segunda parte, que se refuerce la relación partido político y gobierno. No hay forma que un gobierno gobierne sin partido político. Y tercero, que se mejore la relación con la ciudadanía, porque probablemente nosotros estamos discutiendo cosas que yo no siento todavía que la ciudadanía realmente enganche a aquellas personas que en ese momento están más preocupadas en la Navidad, en cómo llegar a fin de año, gratis la próxima semana. Y todos estos temas que probablemente en las redes sí, o sea, estamos empezando, creo, una política de redes sociales, pero no enfocado en el ciudadano. Sí, yo creo que aquí ocurre que hay un balance de poderes, ¿no? Por un lado el Ejecutivo, por otro lado el Congreso con el fujimorismo, pero válido y constitucional, ¿no? Hay un equilibrio de poderes, una bancada fuerte que considera que un ministro ha cometido errores, que considera que no está haciendo bien las cosas, que considera que hay actos de corrupción que no han sido lo suficientemente expuestos y denunciados, y cita un Congreso a interpelarlo, ¿no?
Lo cual ha manifestado, y sobre lo que tú decías, de los congresistas, o la actitud de los congresistas. Sheput lo escuchaba ayer, o antes de ayer, el vocero alterno de la bancada de PPK decir, eso es lo normal, es lo constitucional, que se cite un ministro y se le interpele. Y es más, dijo, no juguemos con la política. Porque eso de decir, presentar cuestión de confianza, como están diciendo algunos periodistas, dice, bueno, el presidente ha dicho ahora eso, ya lo había hecho. Entonces, curioso, Salvador Heresi ha dicho ahora que si estuviese en la situación del ministro, él renunciaría. Sí. Entonces vemos que esa es la actitud de los congresistas, que es un poco más, sin tanto volumen como la que tiene el presidente, ¿no? Entonces, me parece que efectivamente se está exponiendo demasiado al presidente en este control lógico y constitucional de una interpelación ministerial. Claro, la batalla la tienen que dar los congresistas. Exactamente, y los congresistas están a un volumen, bueno, si el ministro cae, es al revés. Exactamente, eso es lo que está ocurriendo. Entonces el presidente asume esta... Explíquenle a Heresi que él no es el presidente, aunque la última vez que trataron de hacer eso hubo tremendo problema dentro de la bancada, así que mejor lo dejan nomás ahí. Ahora, Eso, pero vamos a lo de es los una chats. decisión del presidente y el presidente del Consejo de Ministros la que ahora estamos esperando, correcto. ¿no es cierto? ¿Y qué debería hacer el presidente? ¿Silencio absoluto durante Esperar estos días? lo que pasa en el Congreso, eso de pedir la cuestión de confianza por el hecho de la interpelación o la posible censura de un ministro es algo bastante potente, ¿no? Es decir, si tú quieres cambiarme a ese ministro o censurarlo, que es tu derecho como Congreso, porque es el control político, el legislativo, el ejecutivo, es constitucional. Acá no hay ningún agravio constitucional. Yo te pido la confianza de todo mi gabinete para quitarte una vida, ¿no? Porque son las dos vidas que tiene el Congreso, los dos gabinetes que... Entonces, ahí el presidente, me parece, con todo respeto, se ha expuesto mucho. Porque ¿qué ocurre si no pide la confianza? Me diste y no te dan los votos, ¿no? O dio un paso atrás. No diste un paso atrás. Entonces creo que eso era labor de los congresistas y los congresistas creo que lo han asumido bien. Han dicho, bueno, se interpelará, vendrá, no hay que presionar eso a más. Eso, los periodistas son los que han, reitero eso, él decía, los periodistas son los que están exacerbando eso de que haya una cuestión de confianza. No, pero la cuestión de confianza es un acto, pues, muy crítico, en un momento Por eso digo, de inicio de un gobierno donde se está exactamente, empezando a eso voy. a recién Lo que le pasó a Humala fue al final del gobierno. El volumen de los congresistas me parece correcto. El presidente ha subido más el volumen y ha subido el enfrentamiento a otro nivel, ¿no? A ver, ¿qué dice el señor Rey? Naturalmente aquí lo que tenemos es una confrontación de poderes y de fuerzas, y por lo tanto la lectura que se tiene que hacer en ese escenario es precisamente buscar el camino que marque la pauta de aquí a lo que resta el gobierno que recién está comenzando, ¿no? Y el peligro radica en que esta sea una ventana para el comienzo de una caída sucesiva de una serie de ministros, probablemente el mismo ministro Zavala, y quién sabe hasta dónde llegamos. Y por eso aquí el gobierno de PPK tiene tres caminos que son evidentes, ¿no? El primero es la renuncia del ministro Saavedra. Camino que, desde mi perspectiva, no se debería tomar, porque el ministro Saavedra ha demostrado ser un profesional honesto y altamente competente. No solamente por los excelentes indicadores que ha mostrado la prueba PISA, sino por las estadísticas que ya conocemos con anterioridad en la mejora del aprendizaje de los alumnos, tomando el 2011 hasta el 2015 en mejoras sustantivas. Y eso se debe, por un lado, a que la capacitación docente ha mejorado, a que el proceso de meritocracia iniciado en el gobierno de García ha sido profundizado, y porque la infraestructura educativa, como el Plan Selva, por ejemplo, está mejorando constantemente. Yo descartaría esa opción porque no sería justo y no sería un mensaje positivo. Te interrumpo un segundo porque ahí justo tenemos la declaración de Jaime Saavedra respecto de lo que mencionas. Él no va a renunciar. Escuchemos. Bueno, como ya mencionó el presidente Kuczynski en la mañana, no hay ninguna renuncia por mi parte, y el hecho que haya o no una posibilidad de cuestión de confianza es algo que el presidente y el Premier tienen que evaluar, ¿no? Ministro, usted se mantiene en la no renuncia, sin embargo hay unos comentarios, algunas marchas incluso que se están organizando en apoyo a su gestión. ¿Cómo usted las percibe, cómo las evalúa? Mira, yo creo que lo más importante de esas marchas que se están convocando, ¿no? Yo creo que lo más importante de eso, y eso me da mucha esperanza y optimismo, es que los jóvenes están viendo que la educación es un tema absolutamente central y prioritario para el desarrollo del país. Que no debe ser utilizado. Sumamente medido, además, el ministro
de Educación, a pesar de la situación en la que estamos viviendo. Me parece razonable porque el Perú sí ha iniciado un proceso de mejora profunda en la calidad del aprendizaje de los alumnos, en la capacitación docente y en la infraestructura educativa. Por supuesto que podemos estar mejor, por supuesto que sí, estamos arrancando, pero eso es bastante positivo. El segundo camino que tiene el gobierno es llevar el tema a la censura, ¿no? Que sería una opción que buscaría más bien que sea el fujimorismo quien asuma el pasivo de la censura al ministro con mayor aprobación a nivel nacional, que lidera la tercera institución del país con mayor confianza y que ha recibido como nunca antes el respaldo no solamente del sector empresarial en la CADE, sino también del magisterio y el sindicato del SUTEP, que en sí mismo ya es un hecho histórico que vale la pena rescatar, ¿no? Y el tercer camino, por supuesto, es el que presenta mayores riesgos, ¿no? Que es el más extremo, que es llevar el tema a un pedido de confianza. ¿El escenario está para eso? Bueno, esperemos que no. Sin embargo, sí hay que responder políticamente frente a una confrontación que claramente es política, que además se ha llevado adelante con difamaciones, con mentiras, y que hace gala de especie de momento de la posverdad, donde la verdad no importa, y lo único que importa es que alguien hable más fuerte y primero, y no base sus argumentos en la evidencia y en la realidad, que lo que demuestran es que en realidad esto no debería estar ocurriendo y el debate sobre educación debería ser sustantivamente distinto a lo que hemos estado viendo. Ahora, quería preguntarte, tú dices que este podría ser el inicio, ¿no es cierto? O sea, esto que pretende el fujimorismo es como el inicio de lo que se viene más adelante y que van a sacar al ministro de Educación y que de repente más adelante pueden seguir hasta con el propio premier, etcétera, ¿no es cierto? Pero, y eso, o sea, entonces lo que tú propones, digamos, dentro del análisis es que el presidente de la República responda y le ponga un estate quieto, digamos, y se lleve al extremo que tú mismo dices que es el más duro, el más fuerte y el más radical, que es, digamos, obligar al Congreso para que 2 veces le niegue la confianza al Consejo de Ministros y entonces se cierra el Congreso, se convocan nuevas elecciones. La primera línea de defensa es la bancada del Congreso. Sin embargo, sí creo que el gran ausente en este debate y en la interpelación al ministro Saavedra fue precisamente la bancada oficialista. Sí. Porque sí ha tenido que haber una defensa mucho más cerrada, más contundente, con evidencia técnica y política. Y eso ha faltado. Y eso es necesario porque lo que está viendo en este momento desde el fujimorismo es política, ¿cierto? Porque se ha utilizado una interpelación sobre cuestiones que el ministro ha defendido de forma cabal, ha respondido cada una de las preguntas. Y luego aparece la moción de censura que le he leído y es descabellada. Sí. Una de las razones para censurar al ministro es que en el currículo nacional habla de identidad de género. Sí. Entonces, frente a eso, la respuesta tiene que ser técnica y política. Primero, la bancada. Habría que llegar a un pedido de confianza, insisto, esta es una situación crítica, una situación arriesgada, indeseable. Pero si es que hay que llegar a eso para poder tener gobernabilidad y sostener este gobierno y evitar que se abra una ventana peligrosísima que podría significar la caída sucesiva de otros ministerios, pues habría que hacerlo. Quedan días. Eso pensando que si hay nuevas elecciones, que sería un gasto para el país. No tenemos que ir hasta allá, no tenemos que ir hasta allá todavía. Si se niega 2 veces, una respuesta política. Pero abrir esa puerta... Pero esto no va a suceder porque el fujimorismo, si le presentan la cuestión de confianza, no van a decir, ay, qué miedo, nos van a cerrar el Congreso. No, ya está en la cancha el fujimorismo, ya lo hemos visto hoy, ¿no es cierto? Entonces vamos a llegar a tener nuevas elecciones en el Congreso. Y lo que se supone, quienes están pidiendo esto, es que el fujimorismo no tendría nuevamente una mayoría, que el señor Pedro Pablo Kuczynski... A una mayoría tan voluminosa en todo caso. Pero Pedro Pablo Kuczynski tendría más de 17 parlamentarios. Pregunto, ¿creen ustedes? De repente Acción Popular sí tendría un poquito más. Frente Amplio también de repente, no lo sé. Pero tendría. O sea, si nos estamos todos... Es todo lo que estamos especulando. Nada más. Lo que especulamos y creo que quienes piden esto es lo que desean, más que lo que de repente podría suceder. Siendo un poquito objetivo, porque con el fujimorismo le ha dado facultades al gobierno para legislar. Sí. En todas las materias que pidió. El fujimorismo le ha dado confianza
al ministro cuando la pidió, al primer ministro. El fujimorismo le ha dicho al presidente, acá está tu presupuesto, el que tú pediste. Cuando se hablaba hasta hace un poco tiempo de que le iba a trabar el presupuesto, era el gran dilema. Entonces creo que hay que ser objetivos. El fujimorismo, si bien es una fuerza potente y responde y está herida por la derrota, ha ido cediendo y dándole al presidente lo que ha ido pidiendo para gobernabilidad. Creo que ahora decir que porque se interpela un ministro, el fujimorismo está demostrando todas las garras y esto, creo que no me parece correcto, sino está haciendo un uso democrático y hay que limitarlo a ello, ¿no? Permítanos unos momentos, por favor. Vamos con unas declaraciones. Sí, las declaraciones de Luis Galarreta, precisamente respecto de lo que significaría para el Congreso forzar la cuestión de confianza ante la posible censura del ministro Saavedra. Que después de que nos quieren arrinconar o nos quieren asustar, y ya hemos dicho que si quieren hacer cuestión de confianza que la hagan, no tenemos ningún problema, sería un error grosero del gobierno, constitucionalmente no corresponde, para mí puede declararse hasta inadmisible, porque no corresponde a cuestión de confianza frente a una censura, porque estaría limitando un instituto jurídico, el derecho parlamentario, y no está hecha la cuestión de confianza para frenar la censura ni la interpelación, o sea, es totalmente equivocada la análisis. Obviamente el Congreso puede vacar al presidente siempre y cuando, dejando claro, para que no saque algunos esa partecita, porque le gustan pues levantar los temas para que también el Ejecutivo pise el palito y levante más el tema, siempre y cuando existan elementos de causa. Claro, a ver, lo que dice acá el congresista Luis Galarreta tiene razón, la cuestión de confianza no es para parar al Congreso de censurar a un ministro, que lo estaban interpelando con justa razón, porque aquí había un desfalco millonario y una gran irresponsabilidad de su parte como cabeza política de esta cartera, en donde al parecer pues estaba dando pues una serie de actos de corrupción muy graves. Lo que sí se puede interpretar como una cuestión de confianza es para continuar con una política importante que considera este gobierno, que es una política educativa, que sí es uno de los pilares importantes que debe tener en cuenta el presidente Pablo Kuczynski. Entonces, detrás del interés de esta interpelación también hay otros intereses políticos, que es frenar y cambiar la reforma educativa, sobre todo la ley universitaria, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido sí, podrían considerar hacer cuestión de confianza para defender una política educativa que sí es importante para este gobierno. En ese sentido sí, podría el gobierno forzar una cuestión de confianza. Pero yo creo que ahí lo que están confundiendo en el gobierno es, mira, ¿cómo ganó el presidente Pedro Pablo Kuczynski? Ganó principalmente por el voto antifujimorista. Sí. Lo que no tiene ahorita el presidente Pedro Pablo Kuczynski, o lo que estaba empezando a perder de a pocos, es respaldo popular para él. ¿Cómo lo está logrando recapitalizar? Nuevamente renaciendo este espíritu antifujimorista, diciendo aquí viene el monstruo que quiere comerse la democracia. Y lo que acabas de decir es cierto, o sea, de alguna otra forma el fujimorismo ha sido su primer acto político en contra del gobierno, porque ha venido actuando de alguna otra forma, dándole facultades, digamos, no vetó a nadie del gabinete, pero sí creo que el gobierno, obviamente, un acto político necesita una respuesta política, y esa respuesta política tiene que ser alineada. El problema que estamos teniendo es que, por un lado, los congresistas están diciendo una cosa, el presidente, digamos, los ministros dicen otra, y el presidente dice otra. Entonces no tenemos una linealidad política en el gobierno, y más aún con un partido que no sabemos, en otras circunstancias hasta el partido político podría salir a decir esta es la posición del partido del presidente, pero Pablo lo vamos a defender. No, aquí ¿quiénes están saliendo a defender al ministro? Las redes sociales, los universitarios, pero no realmente las bases políticas del presidente, y eso lo pueden estar falteando el fujimorismo. Y se puede estar aprovechando, porque podría estar diciendo, bueno, están débiles, vamos adelante, vamos a seguir, digamos, a tumbarnos probablemente a un siguiente ministro, ¿no? Tiene que armar su chat el presidente. No, su Telegram. Para mandar indicaciones. Ya está vetado ya. Pero si la bancada oficialista tenía su Telegram, y hemos visto ahí... Se filtró, ¿te acuerdas? Claro, más bien, a lo que hay que hacer ahora, y esa es la moraleja, no usar Telegram nunca. ¿Ya ves, Federico? Sí. No, pues, porque si no va a salir al toque. Por eso es que no estoy en el chat de presentadores. No, claro. ¿Tú? Porque yo por eso, tú también te me salí de ahí. Primero porque chatean de todo, ¿no es cierto? Y segundo, porque uno pues ahí se libera, se relaja y termina pues por un lado diciendo que el presidente está controlado por sectores poderosos, o por el otro diciendo, ¡yeah, viva! Somos a el diferencia máximo. de este Telegram,
de los fujimoristas, ¿no? Que parece filtrado por ellos mismos también. No, le han tomado una foto, pero donde muestran algarabía, un grupo unido, cohesionado, ¿no? Entonces, esos son golpes y ahí con la pero medios infantiles también, ¿ah? Sí, puede ser, pero que la gente dice, oye, aquí se llevan bien, en vez de decir, nuestro presidente está secuestrado, ¿no? Keiko, estamos contigo, estamos ordenados. ¿Te parece que también ha sido filtrado, yo creo, por los propios fujimoristas, como una demostración de acto político, que ellos tienen un partido, que están fuertes y están haciendo su chamba? Pero hay otras sensaciones también, por supuesto, de repente del antifujimorismo radical, que estamos hablando acá de manera objetiva, ¿no? Del antifujimorismo siempre va a haber un golpe durísimo, no, estos fujimoristas sinvergüenza, papa. Pero hablando objetivamente, creo yo lo que quieren demostrar ante su votante, el voto fujimorista, 49 punto algo, es seguimos unidos, seguimos fuertes. O sea, para usted, ¿no? este celular lo han estado blandiendo ahí ante la cámara. Miren acá, para que vean que estamos como cañón. Estamos como cañón, ¿no? Estamos bien acá. Es un poco exagerado, ¿no? Pareciera que está molesto. Bien molesto. Está molesto. No creo. Pero lo decía de una forma exagerada que parece por el fruto de ello, ¿no? ¿Qué dice Augusto Rey? ¿Qué le pareció este Telegram? Para explicar al público, ¿no es cierto? Esta red no es una red social, es una aplicación. La más segura de todas. De la como un WhatsApp, pero supuestamente más insegura de todas. Menos que la muestres. Si la muestras, la más segura. Pero en el Perú todo es inseguro ya a estas alturas. Ya no hay comunicación privada. A mí lo que me llama la atención es esta... estoy utilizando la palabra alardear, ¿no? Bueno, sí, hay un alarde de una actitud, ¿no? O sea, se sienten orgullosos de la forma como han actuado. Lo pueden hacer, es totalmente legítimo que se sientan orgullosos y se feliciten entre ellos por haber actuado de una manera determinada. Pero si uno ve la performance que ha tenido la bancada fujimorista dentro de todo el proceso de interpelación, la verdad es que yo no creo que objetivamente habría mucho que celebrar. Por un lado tienes al congresista Galarreta, que señaló en un momento que el PISA, la prueba PISA, era un psicosocial del ministro Saavedra. Luego al congresista Bienvenido Ramírez, que calificó los resultados PISA de cortina de humo. Luego, para redondear la tarde, aparece el congresista Becerril, que señala que una denuncia que supuestamente es una bomba nueva, es la misma denuncia que el Minedu ya había hecho de forma anticipada. Persiste en que es una nueva denuncia. Sí, los datos dicen lo contrario, ¿no? Entonces, frente a ello lo que vemos es una ausencia de aproximación a la verdad. Hay una serie de argumentos que no se ajustan a la realidad y, como dije inicialmente, esto viene acompañado de una actitud de la era de la posverdad absoluta, donde no pareciese importar los indicadores, la estadística, la evidencia, sino quién habla más fuerte y quién lo dice primero. Quién miente primero, porque luego miente de nuevo y ya no hay tiempo para desmentirlo, ¿no? Entonces las redes corren y la información comienza a circular por todos lados. Que no han hablado de ninguna mentira, ¿no? O sea, de repente el público que no ha visto eso va a creer que, hemos mentido muy bien. No han dicho eso. No, para nada, ¿no? Estamos hablando de evidencias, ¿cierto? Y la evidencia creo que es bien interesante. Cuando un congresista dice que la prueba PISA es comprada y pagada por el Estado peruano para poder llevar adelante una cortina de humo, pues eso no es cierto en términos concretos, ¿no? Pero ¿a quién le habla, perdón, Regina? Bueno, le habla a su gente, ¿no? Le habla al público. Sí, exacto. Entonces la gente lo que va a decir que es la política, que todo el mundo está pidiendo también a la bancada oficialista. Por eso es tan importante, e insisto en la idea, de que los congresistas de PPK tienen que responder políticamente y evidenciar esa situación. Creo que todos estamos de acuerdo en eso. Sí, porque ¿qué es lo que sucede? La gente dice, o sea, la prueba... ¿no? O sea, las personas que de pronto estaban ahí sapeando un poco, porque están ahorita pensando en la Navidad y no en la política, que nosotros sí estamos pensando en eso, dice, entonces de repente no es tan importante esa prueba. ¿Dónde están los otros? Solo para terminar la idea, ¿es legítimo la forma como está actuando el fujimorismo? Pues es acorde a la Constitución, sí. ¿Es una forma correcta de poder utilizar la mayoría que tienen? Yo creo que no. Y que eso tiene que ser visibilizado políticamente desde el oficialismo. Pero en este caso, porque venían trabajando bien, ¿no? Como nos recuerda Alfredo, porque habían finalmente
han otorgado las facultades para legislar en materia económica, viene votando varias leyes, todo muy interesante. Por eso también el hecho de hacer cuestión de confianza ahorita, en este momento en el que están empezando a generar precisamente todo este rumbo tan importante para la reactivación económica, para la formalización de la economía, para lograr los grandes hitos que necesitamos en la seguridad, en todo la descentralización de nuestra economía, frenar el país en seco por Saavedra, no me parece muy responsable. Ha sido el punto, y eso quería decir, y un poco antes sobre lo que decía Augusto. Si por un lado el fujimorismo ha hecho que la prueba PISA es un psicosocial, por el otro lado PPK ha dicho de que salgan del closet los verdaderos intereses y que las universidades son las que están pagando esto. Entonces, por los dos lados hay estas pullas de este nivel político, no solo hay por un intereses lado. de las universidades, seguramente, de la ley, ¿no? Seguramente las hará, es y por eso también que se demuestre y se señale, tú tienes interés, tú has recibido plata por ello. Pero lo que tú vas, creo que es lo central. La fortaleza de PPK es este equipo técnico que tiene. Si has podido revisar los últimos decretos legislativos que han salido, el que se tira el SNIP, es muy bueno. Ahora cambia su sistema multianual. No, las leyes tributarias nuevas que están saliendo han sacado el tema del impuesto a la renta. Ahora vamos a poder, no solo los profesionales, las personas que reciben quinta categoría, no solo vas a deducir 7 UIT, sino 10 UIT. No, y están encarrilados ahora los MIPES para pasar por el sistema formal financiero, así van a recibir beneficios. Una cosa muy interesante, van a poder ahora deducir de tus impuestos los recibos girados por profesionales. Lo que vas a lograr es que profesionales se formalicen, emitan recibos. Es decir, esa es la fortaleza. Hay unos que dudan que eso se llegue a concretar, pero en todo caso... Pero está la propuesta, están haciendo, estas facultades están siendo usadas. Hace crisis total de gabinete por partida doble. Colapsa el Congreso, lo disuelve PPK y no hay gabinete porque no hay Congreso que lo avale, que le dé la investidura, y te quedas en el aire hasta que salgan nuevas elecciones, hasta que sean elegidos los nuevos congresistas, hasta que... El país comienza a caer, el empresariado comienza a desconfiar de nuevo, las personas comienzan a caer en posiciones cuando tienes ya un trabajo que estás haciendo bien, en base a esas facultades que le da el fujimorismo. Yo creo que el fujimorismo de aquí unos 6 meses le va a pedir, ¿y qué hiciste con las facultades? Bueno, hice esto. Se ha hablado de 1, 2, 3, 4. El 5 de abril caviar, del golpe al revés. De Fernando Vivas. Fernando Vivas escribió un artículo. Cuéntame cómo es este. Es como disolver el Congreso, bajarte 2 gabinetes. Al revés, ¿no? Y hacerlo de una manera legítima, no como lo hizo Fujimori, que fue un autogolpe, pero disolver, como la caricatura de Andrés Ederi, ¿no? Que Keiko tiene una pesadilla, que lo ve a Kuczynski diciendo disolver, con el mapita del Perú atrás. Que es genial. Pero creo que ningún peruano, que quiera que el país siga desarrollándose, que sigamos trabajando, que mejoremos económicamente y lleguemos al desarrollo, queremos ese proceso de inestabilidad que tuvimos el 5 de abril, donde... No, ya los tiempos son otros. Pero igual, ahorita caer en una inestabilidad así, que se caen los gabinetes, el Congreso, nuevas elecciones, creo que no lo quiere PPK, no lo quiere nadie. Quizás lo quiere el fujimorismo, porque quizás lo que está buscando es una nueva elección, a ver cómo le va, porque algunos dicen que no va a sacar 73, sino va a sacar 90, y el PPK va a sacar cambio 90. En estos panoramas, creo yo, de lo que tenemos que darles estabilidad y tranquilidad. Y PPK lo está haciendo bien con sus decretos legislativos gracias a las facultades dadas. Yo creo que están ha modificado el tema de asociación público-privadas, muy bien, ha trabajado el tema de impuestos, obras por impuestos, también una modificatoria con el 1252. Entonces, por ahí está haciéndolo bien. Eso debería resaltar, y que el tema político se hagan los congresistas ahí, que se vayan ahí. Si se va porque cayó, bueno, se fue. No creo que es el comienzo de que ahora se va a tirar 10 ministros. No creo que sea esa actitud. Hay un ministro que consideran que tiene problemas, que consideran que lo van a interpelar y quizás censura, quizás no lo censuren. Pero yo creo que es esa madurez política que el presidente y el gobierno tienen que asumir. Mira, yo no creo que la ciudadanía realmente esté disfrando este show político. Y entonces, ni del uno ni del otro. Y entonces, que generar un ambiente de desconfianza política a quien no le conviene justamente es al gobierno, cuando tiene temas tan importantes como los que ha mencionado Alfredo, que sacarle el jugo. Y mira, a ver, se fueron a la calle 9 ministros. La gente, el ciudadano, los televidentes que están ahorita, ¿realmente le importa la opinión de los empresarios, o está esperando que le traduzcan aquellos buenos proyectos que se han explicado en la CADE a su bolsillo, a su seguridad, a su salud?
Y justamente los decretos legislativos y todas estas cosas que el gobierno está haciendo bien, no lo está aterrizando al ciudadano. Entonces, en vez de demostrar una madurez política, es decir, ministro, ok, se tiene que ir, y pongámosle fuerza a nuestro vínculo con la ciudadanía, estamos en un rollo político que yo creo que el ciudadano de alguna otra forma va a decir, estoy cansado de esto, y no le va a favorecer al gobierno de turno. Ya para terminar, el momento de quiebre en el gobierno de Humala, cuando bordeaba el 60%. Al inicio. Al inicio, muy al inicio, ¿cierto? Muy al inicio. Se da cuando quienes votaron por él lo dejaron, ¿no? Y lo dejaron porque Humala básicamente dio un giro y más bien comenzó a dialogar y a conversar con quienes no habían votado por él. Y eso molestó, ¿no es cierto?, a su base. Eso es grave si vuelve a suceder. Y eso es lo que le podría pasar a PPK, que son aquellas personas que votaron por él, pero ojo, no votaron por él, votaron para que Keiko Fujimori no salga. Y el hecho que al final pareciese que hay un cogobierno más allá de la mayoría en el legislativo, sino que se comienzan a ceder espacios, podría suceder, estamos recién a 6 meses, más adelante, cuando las ya papas se dio quemen, bastante, ¿no? cuando hayan crisis sociales, cuando hayan conflictos sociales, cuando hayan situaciones mucho más complejas, que quienes apoyaron a PPK inicialmente y aún siguen apostando por él, ya no estén con él. Y el fujimorismo le va a quedar la alfombra. O sea, ciertamente la agenda del fujimorismo es muy clara en ese sentido y me parece absolutamente naif pensar que ese apoyo inicial, que me parece cierto, lo que señala Alfredo me parece correcto, se ha dado, se va a mantener de aquí hacia el final de su gobierno. Y si es que no comienza a trabajar un colchón político, a oxigenarse para poder pasar los tiempos más difíciles, eso será mucho más difícil. Y eso no se va a hacer solamente con los excelentes técnicos que sabemos tienen dentro del legislativo. Tenemos que ir a una pausa rapidito. Lo bueno es que acá tenemos diversas opiniones y probablemente el presidente de la República está escuchando estas y más. Digo, orientaciones, ¿qué hacer? Vamos a la pausa y vamos a regresar con otro tema, porque la señora Marisol Espinosa ha sido designada secretaria general de Alianza para el Progreso, que no quiere censurar al ministro Saavedra, por si acaso. Vamos a la pausa. Muy bien, vamos rapidito con el siguiente tema. Entonces, la señora Marisol Espinosa ha sido designada secretaria general del partido del señor César Acuña, de Alianza para el Progreso, en reemplazo de Luis Iberico, que ahora es el embajador de Perú en Italia. El anuncio... Inició su paso por esa embajada, además, con una situación bastante complicada por el tema de Nadine Heredia y la FAO, ¿no? Él todavía no había asumido formalmente la responsabilidad como embajador, como representante diplomático del Perú en Italia, y ya tuvo que interceder de alguna forma por el polémico nombramiento de Nadine Heredia en la FAO, que tiene sede en Roma. Ella está destacada en Ginebra, desde luego, pero la FAO está ahí en Roma y Iberico no sabía bien qué hacer, pero en fin, ya está allá, y ahora la secretaria general del partido va a ser Marisol Espinosa, y César Acuña dijo esto al respecto. Marisol Espinosa lo está reemplazando Luis Iberico. Y qué mejor la renovación después de 15 años. Yo me siento contento porque va a ser una de las pocas líderes nacionales, una de las pocas presidentas del Partido Mujer. Y que creo que su presencia de ella va a ser para que las mujeres vengan a hacer política en Alianza para el Progreso. Las mujeres. Y que los jóvenes también, el hecho que esté Richard Acuña, un congresista de 32 años, también los jóvenes vengan a Alianza para poder hacer política nacional. Muy bien. A ver, ¿qué dicen acá nuestros invitados sobre estos cambios en la agrupación? Yo cada vez que veo a la señora Acuña no puedo dejar de hablar, de recordar el tema de... Una tesis por ahí. Exacto, ¿Tienes alguna tesis sobre eso? Es increíble, pero la verdad es que la ha seguido y él se lanza en el 21 de todas maneras. Claro, no es ni plagio ni copia. Claro. Él no. Sigue marxista. Sigue marxista. Marxista, le he dicho. Sigue marxista. No, bueno, yo creo que de alguna otra forma lo que está haciendo el partido de Acuña es algo que en el fondo todos los partidos políticos deberían empezar a hacer, que de alguna forma es refrescar el liderazgo de sus partidos políticos, porque normalmente, claro, el partido PPK, ¿quién lo dirigía? PPK. El partido de Keiko Fujimori, ¿quién lo dirigía?
Keiko Fujimori. El APRA, su candidato histórico, Alan García. Entonces, generar nuevos líderes. Pero el PPC son partidos, ¿no? Bueno, pero el PPC cumple 50 años. Por favor. No, pero ahora necesita pues las firmas para poder. Sí, pero no va a ir tu campo. Ahora ya no necesitan las firmas porque Congreso, fue lo que ganaron con la alianza con el APRA. Pero tu cancha por el Estado no va a ir, dice, le mandar una carta lapidaria a Raúl Castro. Pero volviendo a Marisol. Bueno, ahora brevemente. Volviendo a Marisol, yo creo que han apostado por una figura buena, una figura que tiene buena imagen a nivel reputacional en la ciudadanía y creo que le ayuda un poco a refrescar esta imagen pues de la tesis y todos los problemas de la familia Acuña, ¿no? Claro, como que siguen trabajando ellos, ¿no? Siguen trabajando, tienen su propia agenda política, dicen nosotros no nos metemos al lío de la confrontación política. Ni de las universidades, que supuestamente... Y además donde tienen bastante ¿no? que Pero dicen, no, todo está muy bien. Entonces, y que hagan de vocera y de secretaria general a Marisol Espinosa me parece una movida estratégica que la verdad es saludable digamos, si es que lo analizamos netamente desde el punto del manejo político específicamente, ¿no? En mi caso, como alguien de partido, eso en PPC, no suelo meterme sobre lo que está ocurriendo en otros partidos. Tengo que resolver los problemas que tengo. Hay bastante. Pero me parece interesante, la ex vicepresidenta del presidente Humala, ahora es secretaria general del partido de Acuña, alguien que tiene un perfil de seguir postulando, como bien dices, tiene los dineros, tiene el recurso para hacerlo, que solucione los problemas que tiene. Interesante, el expresidente del Congreso, mano derecha de Acuña, ahora es embajador del presidente, embajador de Perú, y creo que bueno, es una dinámica interesante ese partido que lo está haciendo, creciendo bien, ha crecido bien en frente regional, no de Lima hacia afuera, sino de la región, ha sacado más congresistas de regiones, tiene un crecimiento interesante. Vamos a ver cuál es su postura ante esto. Un gesto político, no se metió el tema de la censura ni a la interpelación. ¿Por qué? Porque obviamente él sí dice, claro, tienes intereses que son las universidades. Claro. Entonces se han puesto de costadito, si se lo bajan bien, si no también, entonces están haciendo ello y habría que entrar un tema. Marisol Espinosa es una persona que si bien ha estado en el gobierno, hasta el gobierno de Humala estuvo casi hasta el final, no salió tan manchada del gobierno Humala. No se le dice, no, tú eres parte, a pesar que estaba muy pegada a Nadine y todo. No, pero al final ya la al final, pero igual, entonces ella tiene ese estilo, ¿no? Un perfil bajo, queda bien, todavía sigue el recuerdo de haber salido en Los Simpsons, ¿no? Como una vicepresidenta, entonces cae bien a la población, se le ha apostado Acuña por ella y está invirtiendo en ella y ahora le está haciendo secretaria general porque es el personaje político de su Donald Trump han salido en Los Simpsons. No es poca pero ella ha salido ella ha salido en los jóvenes. Yo soy Bart. Oye, y sobre el PPC así chiquito nomás, tenemos el Congreso ahorita, el 16 de diciembre. Hay ahí su enfrentamiento y como siempre lo he dicho, el PPC lo que tiene que lucir hacia afuera son nuestras ideas, nuestra doctrina, eso es lo importante, no enfrentamiento, lamentablemente todavía existe eso y estoy seguro que en este Congreso el militante de base va a castigar el enfrentamiento y va a optar por quien está buscando unidad y consenso, que es el único norte que tiene el PPC para seguir defendiendo nuestras ideas. Sin el señor Luis Bedoya Reyes. ¿Perdóname? Sin el señor Luis Bedoya Reyes. No, Luis Bedoya hizo algo que no hizo ningún presidente de partido en la historia de la política peruana, que es hace 20 años, en plena vigencia, dijo, doy un paso, me retiro y que la renovación partidaria siga. Por eso han habido de ahí en adelante 6 presidentes del partido. Usualmente los fundadores de un partido mueren con su partido, ¿no? En el caso de Luis Bedoya, ¿no? Está súper activo. Súper activo, lúcido y siempre, por supuesto, y siempre genera y busca los liderazgos nuevos y a veces, entre comillas, los enfrenta, en el buen sentido de la palabra, para que haya competencia y hay lo que él no quiere, como ningún militante quiere, es que ese enfrentamiento bajo de insulto y agravio, que lamentablemente ha habido mucho en el partido y por eso nuestro militante nos ha castigado, negándonos el voto, que estoy seguro vamos a recuperar con esta demostración de unidad y consenso. Vamos a ver, señor Rey. ¿Ya lo convencieron? Sí, vamos a estar con el PPC. Ya no va a estar con Acción Popular. Con Acción Popular. Lo dejó a Villarán, Acción Popular, ahora viene el PPC. Estoy deslumbrado con el optimismo. Deslumbrado. Pero desde mi rincón, de verdad, todas mis felicitaciones al PPC también por este aniversario. Es decir, el 18 de diciembre. Un partido democrático que es parte de nuestra democracia y se le desea lo mejor. Ojalá con el optimismo que se ha presentado en esta mesa. Pero bueno, junto al PPC y otros partidos aparece pues el partido de Acuña, ahora con Marisol Espinosa. Un pie de página tal vez interesante dentro de la performance que ha tenido la bancada de Acuña en el Congreso
es este apoyo a la ley de universidades y a la SUNEDU, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Porque claramente hay un interés de parte de los Acuña en las universidades como espacios con fines de lucro, y por lo tanto la adecuación al licenciamiento y a la ley de universidades implica un esfuerzo de su parte y la han apoyado. Lo que demuestra que es posible educación privada que se ajuste a las normas y a las reglas de juego que se están implementando. Pero que no significa que van a dejar de ganar plata. No significa eso. Creo que es un gran negocio igual. Está de profesor en la César Vallejo, creo. Se la agarró como a gusto. Alfredo me quiere en el PPC. En la César Vallejo. Quiere conseguir trabajo por todas partes. Gracias. Sería un buen profesor. Bueno, entonces eso es, ¿no? Sí, bueno, pasemos al corte rápidamente y volvemos con un tema pues que es realmente el gran problema que tenemos en este país, es la corrupción. La corrupción que representa en nuestro país en pérdidas, unos 12.600 millones de soles, así es. ¿Cuánto se pierde por corrupción en nuestro país? 12.600 millones de soles, cifra que equivale al 10% del presupuesto general de la República de este año. Volvemos con este tema tras la pausa. Bueno, vamos ahora entonces con lo que había anunciado aquí Augusto. Perdemos por culpa de la corrupción 12.600 millones de soles. Y ahí yo creo que el jalón de orejas es para todos. Porque corrupción no es solamente, no solamente hay que pensar en el funcionario, sino en aquel que quiere hacer algún trámite y ya está pensando, ¿cómo hago para que esto salga más rapidito? Tal vez un mal me refiero, ¿no?, al televidente, al transeúnte, al ciudadano de a pie, que siempre está buscando sacar la vuelta, ¿no es cierto?, a la norma, a la ley, no hacer colarse, ¿no es cierto?, en todo. A ver, ¿qué dicen acá nuestros... cultura de la corrupción. Sí. ¿Qué dicen acá nuestros invitados? A ver. Sí, yo creo que esto es un tema muy importante, ¿no? Hemos pasado varias elecciones hablando de corrupción y quizás nunca teniendo el número exacto de cuánto nos afecta al país en corrupción. Yo una vez, en una clase en Estados Unidos, tuve la oportunidad de levantar la mano, hacerle una pregunta a los estudiantes y decirles, ¿cuántos de aquí son corruptos? Claro, nadie levanta la mano. No, pues. Y de pronto... Dijeron tú porque eres peruano. Escucha, no, pero lo interesante es cuando tú preguntas, ¿qué es la corrupción? Y entonces es la violación a la norma, la violación a la ley. Y entonces comienza a preguntar, ¿cuántos han intentado pagarle a un policía? ¿Cuántos han intentado violentar la ley? Y entonces, en Estados Unidos justamente, el nivel de corrupción es mucho menor y el costo que nos está ocasionando al Perú ha sido tan grande que hoy creo que lo que debe hacer el Estado y lo que ya ha empezado a hacer es ponerle coto a esto, ¿no? A mí me parece bien importante también la participación de la ministra de Justicia, Marisol Perestello, en justamente apuntalar una mejor política para poder controlar el tema de corrupción, lo que hayan anunciado hoy, que todos los funcionarios públicos tienen que... Es la ministra con menos aprobación, ¿no? Yo creo que nuevamente la aprobación está porque falta este manejo de comunicación política y gubernamental que no lo están haciendo bien. Extraño, ¿no? Porque pareciera que hubiese sido una de las ministras que hubiese tenido más carisma y más empatía con el pueblo, pero también, sin embargo, creo que está menos que Interior, ¿eh? O sea, estaba con la, digamos, está con los peores números. El Pulso Perú estaba con gestión. Pero sí creo que están tocando un tema que normalmente los gobiernos nunca han tocado. Siempre se hablaba en las campañas de la corrupción, y cuando se entraba a gobernar no se abordaba el tema. Entonces yo creo que ponerle número es un primer paso, pero lo importante es saber cuánto todos nosotros participamos de ese proceso de lucha contra la corrupción, que yo le llamo todos nosotros debemos empezar a transformar el Perú en un proceso de transparencia y confianza. Claro, hay que cambiar la actitud, el ciudadano tiene que empezar con eso, como dice Vero, ¿no? La corrupción va de los dos lados, ¿no? Del funcionario corrupto y que le paga para que tenga algún beneficio. Sobre Marisol, yo creo que ella va a seguir sacando, está trabajando el tema, por ejemplo, de la Procuraduría, y es un tema fundamental. Marisol es una persona que ha luchado y se ha enfrentado a la corrupción, liderando la Comisión Belaúnde del Ocio, enfrentándose al poder más duro en el momento en que Nadine Heredia estaba muy fuerte, entonces ya ha demostrado esa capacidad y creo que va a trabajar. Medidas concretas, creo, para el tema de la lucha contra la corrupción. 10%
se va en corrupción del presupuesto nacional. Es el colmo que la Contraloría no tenga un presupuesto acorde en cada de las instituciones que supervisa o controla. En Charate, no sé, donde se maneja un presupuesto increíble por canon, donde hay 700 millones, la Contraloría recibe unos miles de soles para controlar 700 millones de soles. Entonces tiene que haber un porcentaje. Donde se han hecho estas famosas piscinas, las piscinas más grandes del mundo, y los alcaldes no sé cuántos millones de dólares, entran y pasan a la cárcel, salen, no tienen pistas, no tienen alumbrado público, no tienen clínicas, no tienen colegios. Así es, donde el dinero se despilfarra y se vota de una manera increíble. Entonces la Contraloría debería tener un porcentaje del presupuesto. Se administra esta municipalidad, por decirlo, 100 millones, el 5%, 5 millones es para el control de esos 95 millones restantes y el chequeo. Es inconcebible que en los órganos de control interno, eso que usted ha propuesto me parece razonable. ¿Por qué no se hace, por ejemplo? Eso debería ser una propuesta y está clara sobre lucha contra la corrupción. Un porcentaje para valorar ello. Entonces en las OSIs, en la Oficina de Control Interno, el personal que trabaja, los auditores, son nombrados por la autoridad, por el alcalde, por el ministro, por el jefe de la entidad. Entonces, ¿qué autonomía tienen para el control y auditar el manejo de los recursos del de logística que está en combinación con el otro? Entonces, si tuviera esos recursos la Contraloría, podría pagarle a todo el equipo. Lo que se ha logrado es que el jefe de la OSI tenga relación directa administrativa con la Contraloría y sea puesto por ella en algunos casos, no en todos lamentablemente, pero el equipo que trabaja ahí para supervisar todo y que trabaja con este señor es pagado por el alcalde, por la entidad. Entonces ahí no hay autonomía. Y paralelamente a eso, ¿qué ocurre? La Contraloría descubre cohecho, colusión agravada y tantos delitos. Pero no pasa la investigación, la toma el procurador, que es un procurador que tiene que ver 5 entidades o 6 entidades y no tiene recursos, termina perdiéndola. El tema de los arbitrajes. ¿Cuántos arbitrajes pierde el Estado? Pierde el 95% del arbitraje lo pierde el Estado. ¿Por qué? Porque cuando hay aparecen las mafias tipo Orellana que capitalizan esas carencias, ¿no? Entonces en el arbitraje entra el Estado contra un privado y el privado contrata el mejor estudio de abogados para enfrentar ese arbitraje y el Estado, la entidad, tiene que buscarse a su procurador que tiene que viajar desde Ayacucho a Lima para enfrentar el arbitraje cada 6 meses y entendemos que aparte de ver todos los procesos que tiene que ver dentro de su entidad, ¿qué termina? El Estado lamentablemente no está bien defendido. Entonces, por un lado, el control de la entidad para el manejo del recurso y por otro, la persecución del delincuente, del delito del funcionario corrupto. Porque si no, ocurre lo que hay ahora. De cada 100 investigados por corrupción, solo uno llega a ser sentenciado finalmente y los 99 quedan libres. Por tanto, están jugándote unas probabilidades buenas. Porque si soy corrupto y delinca, es muy raro que lo metas a la cárcel. Entonces, ¿qué tenemos? 10% del presupuesto se va en corrupción y la corrupción, como digo, por los dos lados. Sí, señor Rey. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que está señalando Alfredo en este caso, ¿no? Tenemos dos grandes niveles de corrupción. También está la microcorrupción, que tiene que ser atendida también desde el microgerenciamiento, desde las entidades públicas, desde los órganos de control interno, que sin duda tiene que cambiar la forma como son designados y esta dependencia económica que tienen de la institución que supuestamente están controlando, ¿no? En muchos casos las OSIs siguen siendo remuneradas por la entidad que supuestamente deben observar, que tienen que controlar, y eso genera evidentemente una especie de conflicto de interés y una dependencia que muchas veces impide un análisis mucho más riguroso. Lo segundo es que las OSIs en las entidades públicas deberían llevar adelante controles preventivos que acompañen los procesos administrativos para que el control se vaya realizando en cada paso. De esa manera se pueden ir corrigiendo aquellos errores que se puedan realizar o se puede alertar si es que hay una falla en el procedimiento, ¿no? Una tercera idea tiene que ver con la designación, sanción, control de los jueces. Y para mí el gran problema de la corrupción en nuestro país pasa por el Poder Judicial. Y para ello, que está en huelga. Para ello, dos medidas inmediatas, ¿no? Es cómo estamos designando a los jueces y quiénes son los encargados de designar a los jueces y controlar su desempeño. Y para ello ya se ha hablado sobre la necesidad de reformar el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿cierto? Fue un tema que estuvo en agenda, que PPK lo puso en agenda y que luego se debería retomar. Porque la forma como se designan los jueces, el Consejo Nacional de la Magistratura está designado por 7 miembros, entre quienes están los representantes, por ejemplo, de los colegios profesionales, ¿no? Sí. ¿Cómo se designan a estos miembros? Se debería revisar, ¿no? Y por último, el Poder Judicial. El presidente del Poder Judicial tiene un periodo de 2 años.
debería hacer más para que pueda llevar adelante reformas y planteamientos y asumir la tarea de poder mejorar el Poder Judicial y con ello ir avanzando en las mejoras que se requieren. Muy bien. Bueno, y para cerrar, y justo, bueno, ya no nos queda mucho tiempo, pero es pertinente mencionar el tema, de la victoria, ¿no? Que hemos visto a lo largo del día de hoy, pues, es un botín, que ha habido una crisis de basura que desatendida. Ahora tenemos información de que ya están empezando a recoger esto, porque bueno, debido a que todo el día hemos estado mostrando las imágenes estas lamentables, deplorables, realmente cómo se ha descuidado eso, ¿no? A limpiar la cuadra donde estaban las cámaras, ¿no es cierto? Diciendo, ya está basura, ¿qué pasó? Empezaron a limpiar ahí y los vecinos, obviamente, del resto del distrito decían, pero acá no vienen tampoco hace 3 días, por favor. Sí, claro. Y ahora, lo último que nos dice la producción es que se ha confirmado que ya empezaron a limpiar ahora sí todo el distrito. Pero yo creo que es un momento importante, porque la verdad, este es un problema recurrente. Todos los años, en el mes de diciembre, comienzan los problemas de la basura, y si los municipios no comienzan a tomar cartas serias, vamos a tener... El año pasado lo pasó en Breñas, ¿no se acuerdan? Y pasó un tema similar. La victoria siempre pasa. Y la victoria siempre pasa. Entonces, realmente necesitamos que los alcaldes... Esos son los problemas que el ciudadano sí le afecta. ¿Cómo no? Porque no estos problemas políticos... Tiene que saltar, ¿no es cierto?, los montículos de basura para poder comprar sus calzones de año nuevo. Hay un problema de salud ambiental. Tenemos que irnos... Para cerrar, porque el tema de la victoria es particularmente sensible porque habla de la debilidad institucional de los municipios distritales. No se ha recogido la basura porque el municipio no le ha pagado lo que le corresponde pagar a la empresa encargada de recojo de basura y le debe 4 millones de soles. Y la razón que ha dado el municipio es en cambiado de tesorero y no hay firmas para hacer los pagos. Muy bien, tenemos que irnos. Sí. Tenemos que irnos. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, hasta la próxima. Hasta pronto. ¿Sí? Muy bien. Es más que un hasta luego.